¿Sabes? Me tomó muchos años entender esto. Aceptar que a quien llamé mi primer amor, en realidad no fue amor, o quizás sí lo fue, pero un amor inmaduro, confuso, lleno de fantasmas, lleno de heridas antiguas que yo ni siquiera sabía que cargaba. En aquel momento pensé que era el inicio de algo hermoso, pero hoy comprendo que fue el inicio de una herida. Y lo más curioso es que esa herida no sangró de inmediato. Se quedó ahí, invisible, silenciosa, pero comenzó a abrirse poco a poco cada vez que me acercaba a alguien. ¿Alguna vez has sentido eso? Que tu primer amor no te enseñó a amar, sino a desconfiar, que no te ayudó a crecer, sino a perderte, que no fue un refugio, sino el inicio de un laberinto interno del que, hasta hoy, sigues intentando encontrar la salida. Recuerdo bien aquella sensación, el corazón latiendo rápido, las manos sudorosas, el miedo y la esperanza bailando juntos en el pecho. Todo parecía tan intenso, tan real, pero en el fondo era solo un retrato mal dibujado de lo que yo creía que era el amor. Porque nadie nos prepara para esto, ¿verdad? Nadie nos dice que, muchas veces, el primer amor no llega para completarnos. Llega para revelarnos el vacío que intentamos esconder. Llega para mostrarnos cuán carentes, inseguros y rotos estamos, esperando que alguien más venga a llenar algo que ni nosotros mismos podemos tocar. Y así, sin darnos cuenta, nos entregamos con el corazón abierto, con las expectativas por los cielos, y cuando el suelo desaparece, cuando la otra persona se va, cuando sus palabras hieren, la herida se instala. Y lo peor, empezamos a pensar que el problema somos nosotros, que no somos suficientes, que amar es peligroso, que entregarse es un error. Y poco a poco, vamos levantando muros invisibles, vamos construyendo armaduras, vamos escondiendo el corazón y repitiendo sin siquiera notarlo las mismas historias, con otros rostros, otros nombres, pero el mismo dolor. Así fue conmigo. Y quizás, sin querer, también haya sido así contigo. Por eso, hoy, después de tanto tiempo, de tantos tropiezos, de tanto silenciar mis emociones, quiero hablarte de esto. Quiero contarte lo que descubrí. Sobre el primer amor, sobre la herida y sobre la posibilidad, sí existe, de sanar, de amar de nuevo, pero de una forma distinta, sin cargar el peso del pasado, sin repetir el ciclo, sin perderte de ti mismo, porque el amor verdadero no hiere, no es un juego, no te hace sentir pequeño, no alimenta tus inseguridades. El amor verdadero comienza cuando aprendemos a mirarnos de verdad, pero antes se necesita coraje para enfrentar la herida, para volver a ese lugar donde todo empezó y entender que el primer amor muchas veces fue sí, nuestro primer gran dolor. Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Si esta conversación ya tocó alguna parte de tu corazón, si de alguna manera te reconoces en mis palabras, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete aquí al canal. Sé que parece solo un clic, pero en realidad es la forma más concreta de mostrar que estas reflexiones tienen sentido. Y también es una manera de ayudar a que más personas, como tú y yo, puedan encontrar este espacio seguro de acogida y entendimiento. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que crecemos, el tiempo pasa, pero por dentro seguimos buscando aquel amor. Decimos que lo hemos olvidado, que ya lo superamos. Pero en el fondo, solo estamos intentando revivir o reparar esa historia inconclusa. Es sutil, casi imperceptible. Conoces a alguien nuevo. El corazón late diferente. Y sin notarlo, empiezas a proyectar en esa persona todo lo que te faltó allá atrás. Estás otra vez esperando que alguien venga a llenar ese vacío invisible, que te demuestre que eres digno de amor, que eres suficiente, que eres seguro, que merece la pena quedarse contigo. Pero casi siempre la historia se repite, o la otra persona se aleja, o te hiere, o tú mismo te saboteas, con celos, con miedo, con desconfianza. Y cuando todo se derrumba,
lo que queda no es solo la tristeza por el final. Es esa vieja sensación de que el problema eres tú, que hay algo mal en ti, que amar es peligroso, que es mejor cerrarse, y así seguimos viviendo. Con miedo a entregarnos, con desconfianza para amar, con el corazón cerrado y la sonrisa forzada. ¿Te has dado cuenta de cómo camina la gente hoy? Tan conectados, pero tan distantes, tan rodeados de personas, pero tan solos. Mandamos mensajes todo el día, pero no compartimos vulnerabilidades. Compartimos fotos, pero no compartimos heridas. Decimos, te amo demasiado rápido, y luego decimos, ya no quiero con la misma facilidad. Es como si el amor se hubiera convertido en un juego, una competencia, una máscara. Y lo más triste es que, detrás de toda esa frialdad, lo que existe es puro miedo. El miedo que nació allá atrás, en nuestro primer amor. El miedo a sufrir, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser abandonado, el miedo a amar y perder. Yo viví eso. Por mucho tiempo creí que amar era eso, entregarte demasiado, anularte, perderte, perderse, inevitablemente, lastimarse. Porque eso fue lo que aprendí en mi primer amor. Aprendí que amar era suplicar por atención, que amar era sentirse pequeño, que amar era esperar y casi nunca ser correspondido, que amar era vivir con esa duda constante. ¿Seré suficiente? ¿Se quedará conmigo? ¿Tendré que cambiar para que me acepten? Y esa voz, esa duda, se adhiere a nosotros, se infiltra en nuestras relaciones futuras, convierte el amor en ansiedad, el cariño en exigencia, la cercanía en asfixia. ¿Cuántas veces te has encontrado así, saboteando algo que podría haber sido bonito, solo porque el miedo habló más fuerte? ¿O aceptando migajas porque en el fondo crees que no mereces más? ¿O huyendo de alguien que realmente te veía solo porque dentro de ti ya te acostumbraste a esconderte? Eso es lo que la herida hace con nosotros. Moldea nuestra manera de amar, distorsiona nuestra mirada, transforma al otro en un espejo de nuestros traumas. Y mientras no miremos ese dolor, mientras no comprendamos lo que causó, seguiremos viviendo en piloto automático emocional, repitiendo ciclos, reinterpretando el pasado, llamando amor a lo que en realidad es pura carencia, llamando conexión a lo que en el fondo es solo miedo a estar solos. Por eso la mayoría de las personas hoy viven emocionalmente agotadas. Vamos saltando de relación en relación, o atrapados en vínculos que nos asfixian, o encerrados en nosotros mismos, con miedo de intentarlo otra vez. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que nadie ve esto desde fuera. Por fuera, pareces bien. Trabajas, estudias, sales con amigos, pero por dentro hay un vacío, una nostalgia de algo que ni siquiera sabes cómo nombrar, una esperanza silenciosa de que algún día alguien vendrá y curará todo eso. Pero la verdad, mi amigo, mi amiga, es que nadie vendrá, no de la forma mágica que soñamos, no como en las películas. Lo que sí puede venir es la conciencia, el entendimiento, el coraje de dejar de huir de ti mismo, de mirar finalmente esa herida antigua y comenzar un proceso, largo, difícil, pero liberador, de sanación. Pero lo sé. A estas alturas, quizás te estés preguntando, sí, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo rompo este ciclo? ¿Cómo dejo el pasado en el pasado? Calma. Yo también me hice esas preguntas, y de eso, exactamente de eso, es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Sabes? Cuando empecé a entender de verdad por qué mi primer amor se convirtió en una herida, tuve que ir mucho más profundo. No era solo sobre esa persona, no era solo sobre lo que pasó entre nosotros, era algo mucho más antiguo, algo que comenzó mucho antes de ese encuentro, algo que, en realidad, empezó dentro de mí. Y fue ahí cuando descubrí una verdad incómoda, pero liberadora. La forma en que amamos es un reflejo directo de cómo nos sentimos por dentro, y nuestro primer amor, o nuestra primera gran herida, solo lo expone con crudeza. Erich Fromm,
Uno de los pensadores que más me ayudó a entender esto decía que el amor no es algo que nos sucede. No es un accidente, no es cuestión de suerte, no es algo que simplemente cae del cielo. El amor es un arte, una habilidad, una construcción, y como todo arte requiere esfuerzo, conciencia, paciencia. Pero, ¿quién nos enseñó eso? Nadie. Crecemos viendo películas que romantizan el amor, que nos hacen creer que basta con encontrar a la persona correcta y todo encajará, que el otro curará nuestro vacío, que el otro nos completará, que el otro nos salvará de nosotros mismos. Y así, sin notarlo, colocamos un peso enorme sobre los hombros del otro. Esperamos que él o ella venga a resolver nuestras inseguridades, que venga a demostrar que somos dignos de amor, que venga a llenar aquello que, en el fondo, siempre sentimos que nos faltaba. Pero eso no es amor maduro, es una trampa emocional. Y es exactamente eso lo que transforma al primer amor, y a tantos otros después, en una herida. Fromm también hablaba de algo aún más profundo, el miedo a la libertad. Sí, suena extraño, pero le tememos a ser libres, porque ser libre significa ser responsable de uno mismo. Significa no depender del otro para sentirse completo. Significa no esconderse detrás del amor como excusa para no enfrentarse a sí mismo. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, en el fondo, huye de esa libertad. Preferimos fusionarnos con el otro, perdernos en el otro, poner en el otro el peso de nuestra felicidad. Y cuando el otro no responde o se va, el dolor es devastador, porque de pronto nos encontramos solos, vacíos, perdidos, sin saber quiénes somos. Pero ese dolor no nace del amor en sí, nace de la ilusión, de la expectativa irreal, de la huida de uno mismo, del intento desesperado de convertir al otro en el remedio para nuestras heridas internas. Y aquí está la raíz más profunda del problema. Muchos de nosotros nunca aprendimos a amarnos, nunca aprendimos a mirarnos con compasión, nunca aprendimos a construir una relación verdadera. Primero, con nosotros mismos, y nuestro primer amor, la mayoría de las veces, expone esa carencia. Creemos que amamos al otro, pero en realidad solo estamos intentando sobrevivir a nuestro propio vacío, y el otro se convierte en un espejo que revela cuán fragmentados seguimos estando por dentro. Es doloroso darse cuenta de eso, lo sé, pero también es liberador, porque cuando entiendes de dónde viene ese dolor, empiezas a tener el poder de romper el ciclo, de dejar de repetir las mismas historias, de finalmente reconstruirte desde adentro. Pero hay algo aún más sutil que necesito contarte. Existe una parte de nosotros, inconsciente, herida, carente, que se aferra al sufrimiento, que se acostumbra al papel de víctima, que repite, sin darse cuenta, las mismas relaciones frustrantes, porque, de alguna forma, eso es lo que conocemos, es lo familiar, es donde, aunque duela, sabemos movernos. Es lo que Fromm llamaba huir de la responsabilidad de ser, porque es más fácil culpar al otro, más fácil decir que el amor hiere, más fácil cerrarse, más fácil esconderse detrás de máscaras, que mirarse al espejo y admitir, necesito conocerme, necesito sanarme, necesito aprender a amar, de verdad. Y aprender a amar, amigo, amiga, es un proceso, es un buceo interior, es un acto de coraje. No ocurre de la noche a la mañana, pero comienza cuando dejamos de huir de la herida. Y lo sé, quizás ahora mismo te estés preguntando, pero es posible, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, después de tantas desilusiones, volver a aprender a amar? Y la respuesta es sí, pero no el mismo amor, no ese amor inmaduro, carente, desesperado, sino un amor maduro, un amor que nace del autoconocimiento, del coraje de ser libre, de la aceptación de tus propias sombras, de la construcción de vínculos verdaderos, donde nadie tiene que salvar a nadie. Pero, para eso, primero, necesitamos deconstruir las creencias antiguas,
aquellas que la herida de tu primer amor dejó grabadas en ti. Esas voces que, incluso hoy, susurran que no eres suficiente, que amar es peligroso, que nadie se queda. Y es sobre esa deconstrucción de lo que quiero hablar contigo ahora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿y si todo lo que crees sobre el amor no fuera verdad? ¿Y si esa voz dentro de ti que dice que amar duele, que entregarse es peligroso, que nadie se queda, no fuera realmente tuya? ¿Y si fuera solo el eco de la herida, el eco de tu primer amor, o quizás de tu primer abandono, de tu primer rechazo, de la primera vez que sentiste que no eras suficiente? Yo sé, crecemos creyendo tantas cosas sin darnos cuenta. Creemos que amar es anularse, que amar es sufrir, que amar es aceptar migajas, o, al contrario, que amar es imposible, que nadie vale la pena, que lo mejor es ser fríos, distantes, inmunes. Pero, ¿y si eso no fuera amor? ¿Y si eso fuera solo lo que el dolor nos enseñó? ¿Y si el amor verdadero fuera algo que aún no hemos experimentado de verdad, simplemente porque nunca nos dieron el mapa? Porque nunca nos enseñaron el camino. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, entender que el amor que buscaba allá afuera, primero tenía que construirlo aquí dentro, que el amor maduro no nace de la necesidad, nace de la libertad, que amar a alguien no es buscar un remedio para tus heridas, es compartir el proceso de sanación, que el otro no es responsable de mi felicidad, pero sí puede ser un compañero de camino. Y cuando esa ficha cae, algo dentro de ti cambia. Empiezas a cuestionarlo todo. Empiezas a ver dónde aún cargas creencias antiguas, dónde sigues actuando en piloto automático, dónde aún te saboteas o aceptas menos de lo que mereces. Comienzas poco a poco a deconstruir, a deshacer el nudo, a mirarte por dentro y decir, ya no necesito repetir esta historia. Ya no necesito cargar el miedo de mi primer amor. Ya no necesito huir de mí. Es como si, finalmente, despertaras de un viejo sueño, o de una pesadilla quizás, y vieras, por primera vez, que el amor es otro lugar, un lugar de presencia, de elección, de construcción diaria, de verdad. Y sí requiere coraje, porque amar de verdad da miedo. Amar sin máscaras da miedo. Mostrarte vulnerable da miedo. Pero, ¿sabes qué da más miedo aún? Vivir toda una vida atrapado en las mismas historias, atrapado en las mismas heridas, atrapado en las mismas creencias que te enseñaron a conformarte con poco o a huir de todo. Así que, tal vez, el mayor acto de coraje no sea amar al otro, sea, primero, desaprender. Desaprender lo que te dijeron sobre el amor, desaprender lo que el pasado te mostró de forma distorsionada, desaprender a cargar pesos que no son tuyos y luego aprender de nuevo, de la forma correcta, a tu manera, con calma, con conciencia, con el corazón completo y no remendado. Esa es la verdadera transformación. Ese es el comienzo de la libertad real. Ese es la invitación que te hago ahora. No te voy a mentir. Sanar la herida de tu primer amor no es simple, no es rápido, y muchas veces duele más que aquel amor mal vivido. Pero es posible reconstruir lo que se rompió. Es posible aprender a amar de nuevo y mejor. Es posible, al fin, mirarte al espejo y reconocer a alguien completo. Alguien que ya no necesita mendigar afecto. Alguien que ya no necesita perderse en otros cuerpos, en otros nombres, en promesas vacías. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde comenzar ese camino? Te lo contaré. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque yo también estuve ahí, en ese mismo lugar. Y poco a poco fui aprendiendo a salir. El primer paso es mirar hacia adentro. Y quizás esto suene cliché, pero la mayoría de las personas viven huyendo de sí mismas, huyendo en el trabajo, huyendo en relaciones superficiales, huyendo en distracciones, redes sociales, vicios, huyendo de su propio silencio. Pero la verdad es que solo en el silencio
escuchamos lo que necesita ser sanado. Solo en el encuentro honesto contigo mismo, entiendes cuáles heridas aún sangran. Por eso, permítete parar, respirar, sentir y preguntarte con sinceridad, ¿qué vacío estoy intentando llenar con el otro? ¿Qué partes de mí aún rechazo? ¿Qué creencias limitantes cargo sobre el amor? Quizás al hacerte estas preguntas, descubras que, en el fondo, aún crees que no mereces ser amado, o que necesitas anularte para ser aceptado, o que el amor siempre duele y que es mejor protegerse. Identificar estas creencias es el inicio de la sanación, porque lo que no vemos, lo repetimos, lo que no entendemos, lo alimentamos, lo que no enfrentamos, se convierte en destino. Después, el segundo paso es resignificar el pasado. Eso no significa borrar lo que pasó, ni fingir que no dolió. Significa mirar tu historia con más compasión, con más madurez, con más comprensión. ¿Sabes ese primer amor que se convirtió en herida? En realidad, fue un espejo, un maestro. Incluso en el dolor, reveló lo que necesitabas ver. Quizás te mostró brutalmente cuánto aún buscabas aprobación, cuánto miedo tenías al abandono, cuánto aún no sabías acogerte a ti mismo. Y, en lugar de odiar ese recuerdo o culparte, puedes empezar a agradecer. Agradecer porque sin esa experiencia quizás seguirías ciego, atrapado, rehén de ti mismo. El pasado no tiene que definir tu futuro, pero puede, sí, ser el suelo fértil donde nazca tu crecimiento. El tercer paso es aprender el amor maduro. Y esto, amigo, amiga, no tiene nada que ver con encontrar a la persona correcta. Tiene que ver con convertirte tú en alguien completo. Tiene que ver con cultivar en ti aquello que tanto buscas en el otro. ¿Quieres un amor ligero? Sé alguien ligero contigo mismo. ¿Quieres un amor honesto? Empieza siendo brutalmente honesto con tus emociones. ¿Quieres un amor que abrace tus imperfecciones? Aprende a mirar tus sombras sin juicio. El amor maduro nace de aceptar quién eres y de tener el coraje de compartir eso con el otro, sin máscaras, sin juegos, sin necesidad de controlar. Y claro, eso no significa que no sentirás miedo. Lo sentirás. Pero el miedo ya no tiene que paralizarte. Solo necesita ser reconocido y atravesado. El cuarto paso es practicar vínculos reales, vínculos donde haya espacio para la verdad, para la vulnerabilidad, para el crecimiento mutuo. Basta de relaciones donde domine el juego de poder, donde uno necesite empequeñecer al otro para sentirse seguro, donde el amor se convierta en trueque, donde el silencio se vuelva castigo, donde la presencia del otro se convierta en muleta emocional. El amor verdadero es construcción, es elección diaria, es admiración, es compañerismo, es un lugar donde puedes ser sin miedo, donde el otro no viene a salvarte, sino a caminar a tu lado. Y, por último, el quinto paso es entender que la sanación no es lineal. Habrá recaídas, habrá días de dudas, habrá momentos en los que la vieja herida querrá abrirse de nuevo. Pero en esos momentos ya tendrás herramientas, ya sabrás cómo abrazarte, ya sabrás respirar profundo y elegir distinto. Y poco a poco, aquello que antes era dolor se convierte en fuerza. Aquello que antes era miedo se convierte en libertad. Aquello que antes era carencia se convierte en amor propio. Aquello que antes era vacío se convierte en plenitud. Y te das cuenta que el primer amor no fue el final, fue el comienzo de tu proceso de despertar, el comienzo de tu camino de regreso a casa, de regreso a ti. Así que, si hoy cargas esa herida, quiero que sepas, no estás solo. Todos nosotros, en algún nivel, estamos caminando en ese mismo laberinto, pero existe salida, existe luz, existe sanación y, más importante, existe amor. Un amor que nace no de la desesperación, sino de la conciencia,
no de la carencia, sino de la elección, no del miedo, sino de la libertad. Tú mereces ese amor, y ese amor comienza dentro de ti. Cerré los ojos. La habitación estaba en silencio, pero dentro de mí, un torbellino. Y fue ahí, en la oscuridad, que la escuché. Por primera vez, escuché esa voz. Era mía, pero parecía tan lejana, tan olvidada, tan herida. ¿Aún estás ahí?, preguntó la voz. Yo, ¿quién?, respondí, confundido. Y ella susurró, suave, pero firme. Yo, el tú que creía en el amor. Yo, el tú antes de la herida. Yo sé, el tú completo, al que abandonaste allá atrás. Sentí mi pecho apretarse, el nudo en la garganta, los recuerdos, el primer amor, el primer abandono. Todo volvió a mí. Pensé que te habías ido, confesé, casi en un susurro. No me fui. Tú me escondiste, respondió ella. Te escondiste detrás de tus armaduras, detrás del miedo, detrás de creencias que ni siquiera eran tuyas. El silencio se instaló. Quise huir. Quise cambiar de tema. Pero, por primera vez, me quedé. Permanecí ahí, escuchando. ¿Recuerdas?, continuó ella. ¿Recuerdas el día en que prometiste que nunca más confiarías? ¿Recuerdas el día en que dijiste que el amor no era para ti? ¿Recuerdas cómo construiste muros tan altos que hasta tú mismo te perdiste del otro lado? Recordé cada escena, cada lágrima escondida, cada sonrisa forzada, cada relación vacía. Pero, dijo ella, suavizando su voz, también puedes elegir distinto ahora. Puedes dejarme volver. Puedes rescatarme. Puedes finalmente dejar de ser prisionero del pasado. Dudé. El miedo seguía ahí. El miedo a sufrir. El miedo a intentar. El miedo a amar. Otra vez. Pero algo dentro de mí comenzó a ablandarse, como si, por primera vez, entendiera que el mayor sufrimiento es vivir huyendo de uno mismo. Es vivir desconectado de tu propio corazón. Es vivir repitiendo la misma historia, sin nunca reescribirla. Respiré profundo y pregunté con un hilo de voz, ¿y si duele otra vez? Ella sonrió. Va a doler, dijo, pero esta vez no estarás solo, esta vez estarás completo. Las lágrimas cayeron, pero eran distintas. No eran de desesperación, eran de alivio, de reencuentro, de esperanza. Y ahí, en la oscuridad, entendí que el amor verdadero no es lo que el otro te da, es lo que cultivas aquí dentro, es lo que eliges cada día, incluso con miedo, es lo que reconstruyes a partir de tu propio coraje de volver a ser quien siempre fuiste antes de la herida. Hoy lo entiendo. La herida del primer amor no fue el fin de mi capacidad de amar, fue solo el comienzo de mi camino de regreso a mí, de regreso a mi corazón, de regreso al amor verdadero, que nace aquí dentro. Y quizás tú estés exactamente en ese punto del camino, sentado entre los escombros de lo que quedó de tus ilusiones, mirando al vacío, sin saber si podrás amar de nuevo, sin saber si aún crees, sin saber si aún vale la pena intentarlo. Y quiero decirte, con toda la honestidad de mi proceso, vale la pena, sí, vale la pena. No porque el amor sea perfecto, no porque el otro sea garantía de felicidad, sino porque el amor, cuando nace de la conciencia, es el suelo donde florecemos. Sí, florecemos, incluso después del dolor, incluso después de las caídas, incluso después de sentirnos rotos. Tú eres digno de amar y de ser amado. No necesitas encajar, no necesitas suplicar, no necesitas esconderte. Tú, tal como eres, con tus cicatrices, con tus dudas, con tus imperfecciones, eres suficiente y quizás ahora sea el momento de comenzar de nuevo, con más verdad, con más ligereza, con más libertad. No esperes al amor que viene de fuera, construye el amor que nace de dentro, y cuando menos lo esperes, el otro, aquel que también se haya construido,
cruzará tu camino, y juntos no se completarán, porque nadie completa a nadie, pero se desbordarán, se sostendrán, se elegirán. Esa es la belleza del amor maduro, ese es el verdadero reencuentro, ese es el comienzo. Y si esta conversación tuvo sentido para ti, si de alguna manera mis palabras tocaron tu corazón, te invito a seguir caminando conmigo. Suscríbete aquí al canal. Déjame tus comentarios o cuéntame qué despertó en ti esta reflexión, porque juntos podemos crear un espacio donde sanamos, donde nos reconocemos, donde aprendemos de verdad a amar. Te espero, aquí, en el camino de regreso a casa. En el camino de regreso a ti.